El año 98 se descubrió el 70% del universo. Hay una fuerza desconocida que nadie sabía que existía hace 10 años atrás. El vacío no se comporta de la manera que creíamos que se comportaba. Hemos encontrado un lado del universo que es la mayoría del universo, que nunca hemos detectado, nunca supimos que estaba allá. La expansión del universo en este momento está acelerándose. Y esto era totalmente inesperado. Tal vez la primera mirada del ser humano desde los inicios de la humanidad fue hacia el cielo. Porque allí, de algún modo, intuitivamente, creyó comprender que estaban las respuestas a tantas interrogantes. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que hay allá arriba? ¿Cuán lejos podemos mirar? Por eso hoy en día seguimos interrogando el cielo, observándolo más y más y con herramientas cada vez más poderosas. En los años 80 todo el mundo empezó a aceptar la idea de que el universo se iba a expandir para siempre, pero siempre se iba a ir frenando. Mañana siempre iba a ser más grande que hoy, pero mañana se iba a ir moviendo un poquito más lento. Se iba a mover hasta el infinito y iba a llegar al infinito con algo de velocidad. Lentito, pero se iba a llegar moviendo al infinito. Ahora, en el 98, se encuentra que el universo se está acelerando, por lo tanto va a llegar al infinito con una velocidad inmensa. El universo se va a expandir para siempre, eso no hay ninguna duda, pero va a llegar al infinito con velocidad inmensa. Esto es algo que los astrónomos siempre hemos querido medir, porque nos va a decir qué va a pasar con la expansión del universo, si el universo va a expandirse para siempre o si en algún momento la fuerza de gravedad va a frenar la expansión y se va a volver en una implosión. Cuando empezamos esta investigación para medir la desaceleración del universo, justamente esperábamos medir la desaceleración de la expansión, porque la fuerza de gravedad actuando entre las galaxias debería actuar en contra de esa expansión, frenándolo, y eso es lo que uno debería poder medir. Y cuando terminamos la primera parte de observación y encontramos, por sorpresa completa, que en vez de ver desaceleración de la expansión, que veíamos que la expansión del universo en este momento está acelerándose. Y esto era totalmente inesperado. Para poder empezar a entender esto de que el universo estaría en expansión acelerada y de que estamos viajando por el espacio cada vez más rápido, es necesario remontarnos a una posible explicación del origen del universo. El universo nació hace 14.000 millones de años y lo único que tuvo en su inicio fue hidrógeno y helio. Nadie sabe realmente lo que dio inicio al Big Bang. El universo al comienzo era todo lo que existe hoy en día, todo lo que ves hoy en día, concentrado en un solo punto infinitesimalmente pequeño, que contiene toda la radiación, toda la materia y toda la energía. Todo el universo estaba en un solo punto y por alguna razón esto comenzó a expandirse en todas direcciones y es lo que observamos hoy día. Pero realmente nadie sabe cuál fue el mecanismo físico que produjo que este punto se transformara en una explosión. Un observador que hubiese estado dentro del Big Bang viendo lo que pasaba habría visto una neblina uniforme en todas las direcciones, no habría visto estrellas todavía ni habría visto galaxias. Habría sido una neblina que llenaba todo el universo, todo el espacio, inicialmente muy azul, de alta temperatura, y a medida que pasaba el tiempo habría visto que se va transformando en colores más amarillos, y al cabo de unos 350.000 años el observador habría visto un universo de un color más o menos rojizo. Nuevamente, siempre muy uniforme y homogéneo en todas direcciones. Y recién en ese momento, los 350.000 años después del Big Bang, el observador es capaz de ver el universo transparente que sigue enfriándose,
y muchos millones de años después va a empezar a haber pequeños faros que se empiezan a iluminar en todo el espacio, que es cada vez más negro, que son las nuevas estrellas, las primeras estrellas que se forman. Las supernovas son estrellas que explotan. Hay varias formas que se podría producir una explosión, pero básicamente son estrellas. El fin de la vida de muchas estrellas pasa por esa explosión. No todas las estrellas, pero muchas de ellas al final sufren inestabilidades catastróficas que las llevan a una explosión. Una supernova en el máximo brilla más que 1.000 millones de veces el Sol. Si uno agarrara 1.000 millones de soles, esa es más o menos la lamparita que estaríamos armando con una supernova. Entonces la podemos ver hasta grandes distancias. Distancias a las cuales los soles no los vemos en absoluto. Si explota una supernova la podemos ver perfectamente. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Quiénes están avalando esta teoría? José Massa y Mario Amuy son astrónomos. José Massa es Premio Nacional de Ciencias. Gracias a las investigaciones realizadas durante largos periodos de tiempo sobre un tipo particular de estrellas denominadas supernovas, ellos han constatado que eventualmente el universo estaría en expansión acelerada. El proyecto Calanto-Lolo involucraba astrónomos de las dos instituciones. Yo en aquellos años yo trabajaba aquí en el Observatorio Cerro Tololo y en la Universidad de Chile trabajaba en aquellos años José Massa, que era experto en buscar supernovas. De manera que combinamos las dos virtudes, la de un buen telescopio como el que está aquí, que es la cámara Schmidt, con el conocimiento y la experiencia en la búsqueda de supernovas, escudriñando las placas fotográficas en Cerro Calán. En aquellos años, las placas fotográficas eran tomadas aquí con este telescopio, se observaba toda la noche, se tomaban aproximadamente unas 20 placas cada noche, se revelaban al final de la noche y a continuación se enviaban a Santiago. A las 2 de la tarde la mandaban por una camioneta hacia La Serena y Mario tomaba las placas en una caja y las ponía en los buses. Yo iba a las 8 de la mañana a retirar la caja con placas. Generalmente en una placa no aparecían supernovas, pero luego de revisar muchas placas aparecían unas 2 supernovas por cada mes de trabajo. Durante 3 años encontramos 50 supernovas, de las cuales 30 eran de un tipo particular que nos interesaba a nosotros, que era el de las tipo 1A. Estas supernovas son muy brillantes, muy luminosas, y con ellas logramos medir la tasa de expansión del universo local, cercano. Posteriormente, en el año 98, otro grupo de astrónomos, en realidad fueron 2 grupos de astrónomos, lograron medir la tasa de expansión del universo lejano. Y al comparar esas 2 tasas, cómo se expande el universo ahora, como la tasa de la expansión del universo en el pasado, se encontró la aceleración del universo. De manera que el trabajo que hicimos aquí, que se llamó Calanto-Lolo, porque parte del trabajo se hacía en Tololo y la otra mitad se hacía en Cerro Calán, constituye la mitad de la muestra de los datos que condujo directamente al descubrimiento de la aceleración del universo. Una de las mejores ampolletas que se descubrieron en los años 60 son un tipo de supernova que se llaman supernova tipo 1, son de un brillo muy parecido cuando están en el máximo de su luz. Es como un fuego artificial que sube, revienta y después cae. Se creía que las supernovas de tipo 1A eran los objetos más homogéneos dentro de toda la variedad de supernovas y por lo tanto los mejores candidatos como reglas de medir distancia. Sin embargo, durante el proyecto Calanto-Lolo lo que encontramos fue que las supernovas mostraban un amplio rango de luminosidades. Había ampolletas de 10 watts y había otras de 100 watts, lo cual eran malas noticias porque no nos permitían determinar distancia. Encontramos otra propiedad en las observaciones de seguimiento de las supernovas. Las supernovas decaen, suben en su luminosidad y luego decaen. Y hay supernovas que lo hacen más lento y otras que decaen más rápido. Las supernovas que decaen más lento encontramos que eran más luminosas que las supernovas que decaen más rápido. Por lo tanto, gracias a esa observación podíamos saber cuál era la potencia de la ampolleta. Y sabemos la potencia de la ampolleta y medimos la luz que nos llega en el ojo o en la placa fotográfica, entonces somos capaces de medir distancias. Le dimos con el palo al gato, como dicen en Chile,
y conseguimos entender cuál era el mecanismo por el cual podíamos calibrar bien a las supernovas de tal manera de entender cuál era su brillo intrínseco. Conociendo el brillo intrínseco de las supernovas y midiendo el brillo aparente, es decir, el que vemos en el telescopio, podemos medir con precisión la distancia. Pudimos calibrar las diferencias entre ellas midiendo la tasa a la cual iban decayendo. Y con eso logramos usar las supernovas de tipo 1A como indicadores de distancia con una precisión en distancia del orden de un 7%. Si decíamos que estaba a 100 metros, podía estar entre 93 y 107 metros. 7% en la estimación de la distancia es muy bueno. Fueron justamente José Massa y Mario Amuy quienes lograron idear un método para medir con precisión la distancia a la que se encontraba la supernova observada. José y Mario fueron los, líderes locales de uno de los 2 esfuerzos internacionales que llevó a medir con precisión las distancias a las supernovas. Además, curiosamente, el método que ellos encararon era mucho más fácil de entender, mucho más intuitivo de entender a nivel conceptual. De manera que fue, yo diría, el método más popular por muchos años, el método que ellos propusieron. Y suponiendo que el faro se esté moviendo, alejándose o acercándose al barco a una cierta velocidad, ¿cómo calcular aquello? Las velocidades se miden usando lo que se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler es lo mismo que ocurre cuando una ambulancia se acerca hacia nosotros y luego se aleja. Las ondas acústicas que emite la ambulancia, a medida que se acerca hacia nosotros, se van comprimiendo, llegan comprimidas a nuestro oído. Y a medida que la ambulancia se va alejando de nosotros, las mismas ondas, el observador las recibe como ondas más estiradas. De manera que la ambulancia se siente acercándose con un sonido agudo y se siente con un sonido más grave cuando se va alejando. La luz que recibimos de las estrellas o del faro también son ondas. Por lo tanto, si una fuente se acerca hacia nosotros, la vamos a ver con ondas más comprimidas. Y si la fuente se aleja de nosotros, la vamos a ver con ondas más estiradas. Y eso lo podemos medir con un telescopio. Así, Galileo Galilei hace avanzar enormemente todo lo que es el estudio de la astronomía, tanto en lo práctico como en lo teórico, a través del primer telescopio que aparece en Occidente. Y al día de hoy, en nuestro norte, tenemos los enormes telescopios que nos permiten descubrir e inferir nuevas teorías sobre la formación de nuestro universo. ¿Qué es la energía oscura? Que es una buena pregunta y la respuesta es no sabemos. ¿Sí? No sabemos qué es la energía oscura todavía. Hay muchos astrofísicos, físicos teóricos que tienen modelos, hipótesis, pero hasta ahora es una sorpresa. Es decir, hasta el año 98, que fue cuando se descubrió, era un ingrediente que nadie consideraba seriamente entre las fuerzas básicas de la naturaleza. Casi por hacer un juego de palabras, los astrónomos la llamaron energía oscura. No es que la energía sea clara o oscura, la energía es energía, punto. Pero esta energía desconocida, en vez de llamarla energía desconocida o energía del vacío, la llamaron energía oscura. Pero, ¿en qué consiste la energía oscura? Es algo que ni los físicos ni los astrónomos entendemos en absoluto. Es curioso que este descubrimiento de la energía oscura se parece a los conceptos que propusieron los antiguos griegos del éter, de que el espacio más allá de la Tierra estaba lleno de éter, de una sustancia intangible. Y ahora aparece nuevamente reaparece este concepto de éter. Si el espacio contiene una cantidad de energía y que lo llena todo, que lo permea todo, es una vuelta, si quieres, a las raíces más antiguas que propusieron los griegos. El descubrimiento de una quinta fuerza en la naturaleza invita a la curiosidad de los teóricos, de los científicos, para averiguar cuál es el origen de esta nueva componente de energía que nada menos constituye el 70% de todo lo que hay en el universo. La gran revolución de la física va a venir en entender de dónde sale esta quinta fuerza. En el universo se conocían 4 fuerzas, ahora aparece una quinta, que no teníamos idea. Entonces es muy importante para los teóricos, para poder entender la estructura del espacio y de la materia,
el tener una clara idea de la quinta fuerza. Pero ¿cómo es eso que estaríamos cada vez más acelerados por el espacio? ¿Cómo se explica? Si ya estamos viajando casi a 1 millón de kilómetros por hora y nos dicen que la galaxia sigue acelerando, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿A qué velocidad increíble vamos a terminar desplazándonos? Y por otro lado, ¿qué es lo que hace que la galaxia acelere? ¿Cuál es la fuerza que la haría acelerar? Para tratar de entender esto, entrevistamos a José Massa. Hay una teoría que dice que es la del Big Bang, que el universo está en expansión. Sí. Y tú dices que el estudio que ustedes hicieron, más estos trabajos, estos norteamericanos, dan un índice muy seguro y serio que el universo va a continuar para siempre en expansión. Sí, señor, pero va a continuar para siempre en expansión, pero la expansión se va acelerando. Por lo tanto, demostró que existe una fuerza que se opone a la gravedad, una especie de antigravedad, y que dentro de la ignorancia profunda que tenemos se le atribuye al vacío. Correcto. Es un poquito raro que cuando tú de un volumen sacas todo y dejas el vacío tiene una energía que se transforma en una fuerza repulsiva. O sea, probablemente eso es todavía, desde el punto de vista científico, la parte de nuestra ignorancia. Tenemos muchos estudios que hacer. Supongo. Exactamente. Además, lo que es bonito, hasta durante el siglo XX lo que aprendimos hace unos años cuando estábamos en la escuela, es que hay 4 fuerzas fundamentales del universo, ahora se mete una quinta fuerza. La masa oscura en algún momento, te reitero y recuerdo para que nos comprendamos bien, si yo entiendo bien, se decía, mira, la posibilidad de que el universo continúe aceleradamente o no en expansión depende de medir bien la masa oscura. Y como no la veo, la llamo oscura, porque no la observo. Claro. Para entender bien esta situación, hay que explicar que ya desde principios del siglo XX se ha hablado de una materia oscura, una materia invisible. ¿Por qué? Porque calculando la cantidad de masa que hay en nuestra galaxia, se dedujo que esta no es suficiente para que haya una fuerza de gravedad capaz de mantener cohesionadas todas las estrellas presentes, para que nuestro sistema solar permanezca unido a la galaxia y no salga disparado por su cuenta. Por ejemplo, entonces debía haber una materia que no la podemos ver ni medir. La materia oscura no lo sabemos, no sabemos qué es. La materia oscura sabemos que está presente en las galaxias, sabemos que está presente a escalas mayores en los cúmulos, en los grupos de galaxias. Y la manera en que lo podemos deducir su presencia es por el movimiento que tienen las galaxias. Las galaxias son cúmulos, están reunidas, asociadas en varios miles de otras galaxias. Y estas galaxias se mueven entre sí como un grupo de abejas. Y lo hacen a una cierta velocidad que la podemos medir. Lo podemos medir por el efecto Doppler que muestran las galaxias. Para poder explicar que este grupo de galaxias se mantiene unido, necesitamos invocar una cierta cantidad de masa en el centro para que esto no explote. Y la masa que se deduce a partir de esas observaciones es mucho más grande que la masa que se ve en forma de luz, las galaxias mismas. Quiere decir que hay un montón de materia oscura que no emite luz, pero que tiene que estar presente, de lo contrario el cúmulo saldría expulsado en todas direcciones. Y esa materia oscura que sabemos que está allí, no tenemos idea de qué está hecha. Entonces tú me dices que hay una energía oscura ahora. Claro, entonces uno decía, no, con suficiente masa oscura el universo se va a frenar y se va a volver a contraer. Correcto. Y de un Big Bang vamos a detenernos y después un Big Crunch, el gran apretujón final. Claro. Y el universo podría ser cíclico, porque después del apretujón final podría partir un nuevo universo. Correcto. Nunca nos enteraríamos tampoco, pero igual. Pero ahora resulta que lo que se encuentra es que el universo en gran escala se acelera. El universo en cualquier momento de su época está es como una especie de gallito entre la fuerza de gravitación que lo trata de achicar y esta fuerza de repulsión que lo trata de agrandar. Correcto. Y después de 14.000 millones de años, el que va ganando la pelea y la va a ganar para siempre va a ser la repulsión. Porque la gravedad disminuye a medida que las cosas se alejan. La gravedad, como nos enseñó Newton, disminuye con el cuadrado de la distancia. O sea, cuando el universo sea el doble más grande que lo que es hoy día, la gravedad va a ser 4 veces menos importante. Pero la repulsión va a ser igualmente importante por unidad lineal y por lo tanto en el largo plazo el destino nuestro es que el universo vamos a terminar casi solo, porque todo se va a alejar tanto de nosotros que vamos a quedar en una burbuja de universo frío y vacío.
De acuerdo, claro, eso va a ser, nos falta harto tiempo para Claro, eso, en todo caso. muchos cientos de miles de millones de años más. Claro. ¿Desde cuándo nosotros los seres humanos estamos, comillas, mirando las estrellas, estudiando el cielo? Egipcios y babilonios ya miraban el cielo sistemáticamente y lo dejaban anotado. Y después los griegos empezaron a armarnos un mono de cómo se interpretaban todas las observaciones. Hace unos 2500 años los griegos, partiendo con Tales de Mileto y después pasando por Eudoxio y una serie de otros próceres hasta Aristóteles, interpretaron las observaciones de los babilonios, que eran unos 300, 400 años más antiguos. Hay una serie de teorías en las cuales uno observa a partir de teorías para ver si están correctas o no. En el caso tuyo, ¿en qué estás? Bueno, yo he estado hace muchos años en supernova. Supernova ha sido mi tema. Las estrellas en su interior generan los elementos químicos del universo. El universo nació hace 14.000 millones de años y lo único que tuvo en su inicio fue hidrógeno y helio. Si no estaríamos aquí conversando si hubiera sido el universo así para siempre. Las estrellas nos fabricaron a nosotros en el fondo, porque las estrellas fabricaron los elementos químicos. Y cuando las estrellas mueren explosivamente, una gran cantidad de materia que se formó en el interior de la estrella sale arrojada al espacio. Vuelve al espacio, pero vuelve procesada químicamente. Correcto. Vuelve como calcio, como aluminio, como silicio, hasta hierro. Y la nueva estrella que se forma ya tiene trazas de eso. Y pasaron 9.000 millones de años en que el universo estuvo haciendo este chiste y finalmente se formó la Tierra hace solamente 4.600 millones de años. Y después nosotros. Y después nosotros. Pero lo interesante de las supernovas es que son las grandes fábricas, la manera más efectiva que tiene el universo de evolucionar químicamente. Entonces ya por sí eso a mí me atraía mucho. La comprobación de esto es que según los astrónomos, toda la evidencia indica que nuestro sistema solar se originó a partir de la explosión de una supernova en nuestra galaxia hace 4.500 millones de años atrás. La prueba que dan es que solamente las estrellas con las características de las supernovas son capaces de fabricar elementos pesados como el uranio, ya que está comprobado que nuestro Sol no es capaz de producirlo. Uno de los aspectos interesantes de este tema es cómo los astrónomos se las ingenian para buscar en el vasto cielo estas explosiones de supernovas y sobre todo observarlas cuando está comenzando el proceso explosivo. Una consulta, porque con la supernova hay un cuento que es muy específico, o sea, o la pillas cuando justo explotó, y eso entiendo que es súper difícil, o la pillas cuando ya explotó, pero tú puedes calcular el tiempo que lleva. Cuando tú me estás hablando de estas 500 abajo o de estas 2000 arriba que harían los norteamericanos, es pillar supernovas ya que explotaron generalmente, no el instante que explotaron, o buscar explosiones. Es buscar explosiones y pillarlas en el acto. Hay que sorprenderlas en el acto. La supernova, afortunadamente, se demora como 12 días en que uno la puede detectar y llegar al máximo. Hay como 2 semanas en que la supernova va subiendo su magnitud, que se va haciendo más brillante. Entonces nosotros tenemos que hacer observaciones cada 3 o 4 días de la misma galaxia. Tenemos miles de galaxias y les tomamos una foto hoy día, miramos, no hay nada. La tomamos en 3 días más, miramos, no hay nada. Y así hasta que de repente aparece y la pillamos antes de que llegue al máximo. La pillas casi desde cero, Claro, la pillamos casi desde cero. Entonces el trabajo que hicimos nosotros antes hay que recalibrarlo y no se puede recalibrar con los objetos antiguos, porque ya las supernovas antiguas se murieron. Entonces estamos ahora nosotros buscando supernovas brillantes, supernovas cercanas, con los telescopios robóticos de Cerro Tololo, y esas supernovas las estamos siguiendo. Ahora queremos mejorar aún más, llegar a precisiones ojalá mejores que un 1%, porque ahora ya la idea no es remedir que el universo se acelera, ya sabemos que se acelera. Ahora queremos saber cómo se acelera. Fue un trabajo de muchos años en que estos científicos tuvieron que armarse de mucha paciencia, pero al final han sido recompensados con un logro que revolucionaría el concepto que se tiene de la evolución del universo. Del orden del 83% del universo es materia que todavía no conocemos. Pero queremos estar ahí, queremos conocer. Y para ello tenemos desde siempre 2 elementos, 2 modos de hacerlo. Primero, el hilo de nuestra razón, esa capacidad tan humana de pasarnos películas, de elaborar teorías. Y por otra parte, cómo llevar esas teorías a través de procedimientos experimentales, de observación a través de todos los telescopios, por ejemplo. De la mano de la observación,
conjuntamente con la teoría, vamos a ir conociendo todo esto que nos rodea, todo el universo, guiados tal vez justamente por esas supernovas que son verdaderos faros en la búsqueda del conocimiento de la humanidad.